Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Espero que se encuentren bien. Voy a dar esta asesoría, como ya bien les había comentado por el grupo del curso, sobre qué incidía la asesoría y que yo considero al menos que es muy importante que lo tomen, que escuchen la asesoría, que guarden nota, pero no graben, ¿ok? Se estableció como regla al inicio de la cátedra, cuando se presentaron los asistentes. Eh, Ronnie mencionó que no era una regla muy importante que tengan que asistir a las clases, participar y se les iba a dar asesorías, ¿no? Creo que no ocurrió en la mayoría de las sesiones, entonces esta asesoría no se va a grabar. Roberto, por favor, nada de grabar las asesorías. Pueden guardar apuntes, eso sí, quizá compartir las notas que tengan, pero no grabar como tal, ¿ya? Yo tengo acá, me voy a dar cuenta si es que están grabando la asesoría. Entonces, no les pediría que... que- Esta asesoría les va a ser un rememorando. Claro, los apuntes sí. Va a ser un rememorando de Procesal Civil 1 y Procesal Civil 2, porque yo creo que es muy importante unir hilos sobre estos dos cursos, ¿ok? Y para eso también necesito su participación. Cada participación que ustedes hagan, yo lo voy a anotar y eso va a ser de consideración para los controles, para subir puntos y esas cuestiones, ¿no? Yo tengo acá abierto el documento, entonces ustedes participan y tienen con qué participar porque vamos a hablar de procesal civil 1, ¿no? Y eso ustedes ya lo han llevado. Entonces, no tengan miedo de opinar, hablen, porque creo que es mejor que lo digan ahora, que fallen ahora conmigo, a que fallen quizás con la profesora o en su trabajo cuando hablen ante un abogado, cuando quieran opinar y esa opinión esté mal hecha o quizás falte mayor precisión. Entonces, mejor que lo digan ahora. Si tienen alguna duda, díganlo ahora. Yo voy a absolverlas. Si no puedo absolverlas, pues les voy a decir, no les voy a inventar respuestas. Entonces, eh, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y luego de la asesoría, un Kahoot. Un Kahoot sobre lo que voy a hablar en esta asesoría y que probablemente van a ser una que otra, va a ser una pregunta del parcial. O sea, por ahí va a estar metida alguna pregunta del parcial que quizás cambiado los nombres, al menos a mí, ¿no? En lo que respecta a mí, hacer las preguntas del parcial, puede ser que estén en el Kahoot. Entonces, desde ahora, tengan en cuenta eso. Y bueno, voy a comenzar con la asesoría. A ver, voy a compartir el... Ya, bien, como les decía, el título de la asesoría es Incidencias de las medidas cautelares en el proceso ordinario y ejecutivo. Para eso voy a partir, no voy a explayarme mucho en proceso civil 1, ¿no? Sino voy a recoger lo más importante y cómo se va a ir conectando con el proceso cautelar, ¿no? Que están viendo este año. Lo primero, creo que es muy importante tener en cuenta, porque de ahí parte también la facultad que tiene un juez para poder otorgar una medida cautelar, ¿no? No solamente para resolver un conflicto a través de una sentencia, sino también para poder otorgar una medida cautelar. Y esto es, ¿cuáles son los principales rectores de la impartición de justicia en el Perú? Uno, y la fuente, ¿no? El artículo 139 de la Constitución. Jurisdicción, competencia y debido proceso. Ahí va la primera pregunta. ¿Qué entienden ustedes por jurisdicción? ¿Qué es la jurisdicción? Eso es procesal civil 1.
¿Alguien quiere que entiendan por jurisdicción, chicos? Jurisdicción. Sí, dime. Sí. Es la facultad del Estado de solucionar las controversias que surjan entre los miembros de su población sometidas a su poder, o digamos entre el Estado y los individuos. Ya. ¿Quién más alza la mano? Quizás tienen alguna otra precisión. No, ya lo bajo. Ya, ok. Es la. A ver, dime, José. Vendría a ser la facultad que le otorga la Constitución a ciertos entes para resolver las controversias. Ya, ok. Ok. Roberto y José. Ya, sí, muy en cuenta es eso, ¿no? Pero tengamos en cuenta los criterios de la jurisdicción, porque también, como les dije, un juez puede decidir el conflicto, puede resolver un conflicto mediante una sentencia, pero también puede otorgar algún tipo de medida que sin haber sentencia ya está afectando al demandado. Bueno, al demandado que posiblemente sí sea la parte vencida en el proceso judicial, ¿no? Sin haber sentencia. Y esta facultad que tiene el juez parte de la propia jurisdicción, porque es un poder de ver, esos son los dos conceptos, ¿no? Esos dos puntos. El poder, porque la propia constitución le da para que ellos puedan entrar a un conflicto y poder emitir una sentencia, ¿no? Y el deber, porque tienen la obligación de emitir una resolución que brinde una solución al problema. No pueden simplemente desconocerse o cuando quieren resolver, cuando no quieren no lo hacen, no, sino que también es una obligación por parte del juez resolver un conflicto. Entonces, esta jurisdicción es muy importante porque va a permitir que también el juez se tome esa prerrogativa de poder afectar al demandado sin tener aún sentencia. Es más, incluso sin haber ni siquiera una demanda. Ustedes ya habrán escuchado, ¿no? De la medida cautelar fuera del proceso. Luego está la competencia jurisdiccional y el debido proceso. La competencia ya ustedes saben, ¿no? No puedes demandar ante cualquier juez. El juez tiene cuáles son los criterios para medir la competencia de un juez. Un juez puede tener jurisdicción, un juez puede tener poder para resolver un conflicto, pero esa facultad para resolver una solución está supeditada a ciertos criterios. Un juez no puede resolver cualquier problema, sino que hay criterios para determinar cuándo un juez con poder puede resolver. ¿Cuáles son los criterios de la competencia? ¿Alguien sabe? Sí, Drago. Está lo que vendría a ser la materia, el territorio y también el grado o la instancia, por así decirlo. Materia, grado, territorio, ¿qué más? Esos tres principalmente, no encuentro Ya, otra. ok, tres para ti. Brenda, Los tres que mencionó mi compañero y también la cuantía. muy bien, muy bien. Ok, justamente esos cuatro criterios son importantes para poder medir la facultad que va a tener un juez al momento de resolver un conflicto. Si ustedes en su práctica ven, ya yo imagino que quizás están practicando, que quizás aún no, eh, pero ustedes van a ver a la hora de ver un proceso judicial, sobre todo lo van a ver al momento de hacer una demanda o al momento de contestar una demanda, al momento de poder excepcionar, quizás presentar alguna excepción para cuestionar la competencia de un juez. Ahí es donde ustedes tienen que estar finos y poder determinar, oye, ¿realmente este juez es competente? A ver, territorio, cuantía, grado, materia, ¿no? Pero de todos estos criterios, los cuatro criterios son muy importantes, pero tres, como ustedes ya lo han mencionado, materia, cuantía y grado, son, eh,
no se pueden obviar, sí o sí tienen que ser respetadas porque así lo establece la norma, pero hay un criterio para no poder, para poder, eh, para que las partes puedan deslindar este criterio y poder de alguna otra manera influir en la competencia del juez. ¿Qué criterio ustedes consideran que ese es el criterio que puede ser? A ver, dime, Roberto. El criterio territorial. Exactamente. Entonces, si tu demandado vive en Puno, pero ustedes ya en su contrato, si tu demandado vive en Puno, ojo, tú estás obligado a demandar en Puno por el artículo 14 del Código Procesal Civil, ¿no? Que tienen que mandar en el domicilio del demandado. Pero ojo, si hay una cláusula quizás en ese contrato y menciona, no, las partes renuncian al fuero judicial ordinario, al fuero judicial de sus domicilios y se someten a la competencia jurisdiccional de Lima o se someten a la competencia a la competencia que mejor convenga a la contraparte, es decir, quizás a la otra persona, ¿no? Al que justamente va a demandar. Entonces, esa persona que está facultada por esta norma, por esta cláusula, puede demandar en el lugar que mejor le convenga. Pero es el único criterio de competencia que puede ser eh, oponible o que puede ser dejada de lado por las partes, ¿no? Mediante un contrato, quizás en alguna cláusula, de esa forma. Y bueno, el debido proceso, ya ustedes saben, ¿no? Tiene que haber este debido proceso se tiene que cumplir en cualquier tipo de proceso que vamos a ver a continuación, ¿no? Incluso en un proceso cautelar. Ustedes saben muy bien, ya creo que ya han culminado casi con la etapa de medidas cautelares. Ustedes saben muy bien que cuál es lo que sigue al momento de admitirse una medida cautelar. Se inscribe o se notifica a los bancos, si se ejecuta la medida cautelar y todo ello. Y una vez que se ejecute la medida cautelar, procesalmente hablando, lo que corresponde es que se ponga a conocimiento esta medida cautelar al demandado, ¿verdad? Para que él pueda oponerse o bien apele. Entonces, esas normas que van a delimitar cuáles son los actos procesales dentro de un proceso, ya sea incluso cautelar, están dentro del debido proceso. El debido proceso abarca muchas cosas, es un derecho continente, es un derecho que tiene muchos derechos menores que están subsumidas en este debido proceso. Derecho a la motivación, derecho a la celeridad procesal, muchos tipos de derechos que ustedes conocen, pero que van a estar subsumidas bajo este derecho continente que es el derecho al debido proceso. Bien, teniendo en cuenta estos criterios muy importantes, pasamos a este tema, la sentencia. Yo estoy cogiendo puntos muy importantes del Procesal Civil 1, ojo, como ustedes están viendo. Sentencia también ya lo hemos visto en Procesal Civil 1, cuando hemos hablado de procesos ordinarios, ¿verdad? Y acá la sentencia se entiende, bueno, viene del latín sentiendo, que quiere decir sentimiento o sentir de quien va a dictar. O sea, ¿cuál es el sentimiento del juez al momento de dictar una sentencia? ¿Cuál es lo que él cree conveniente o qué parte la ha convencido al momento de exponer su teoría del caso, ¿verdad? Y estas sentencias se dividen en tres tipos: declarativo, constitutivo y de condena. Tengan en cuenta estos tres tipos de sentencias. El declarativo simplemente declara un derecho, y ahí le he puesto para que ustedes puedan leer, tener en cuenta. El constitutivo, que recién con la demanda y con la sentencia a tu favor, recién se te constituye un derecho como tal. Antes de la demanda no tienes un derecho. Y el de la condena, que es que el juez te obliga, bueno, te ordena que puedas realizar una acción, ¿no? Obligación de hacer, obligación de no hacer, obligación de dar suma de dinero. Entonces, es muy importante que tengan en claro estos tipos de sentencias. Un claro ejemplo, ustedes han escuchado de la prescripción adquisitiva de dominio por derechos reales, creo que ya deberían más o menos, ya deberían haber escuchado de este, de este mecanismo de adquisición de propiedad. Entonces, ustedes bien saben que únicamente por el Código Civil, si tú cumples con los requisitos de la prescripción adquisitiva, que son 10 años o 5 años,
en posesión pacífica, pública y continua, tú ya eres propietario. Es decir, no necesitas la sentencia de un juez que te reconozca como propietario, porque el hecho de tú ya haber cumplido los requisitos, tú ya eres un propietario como tal. Entonces, al momento de pedir al juez o al momento de iniciar un proceso de prescripción adquisitiva, ¿qué tipo de sentencia crees que vas a tener? Declarativa. Exactamente, Chantal. Exactamente. Vas a tener un tipo de sentencia declarativo, no constitutivo, porque tú no estás, porque no es que se te esté, como dice el propio nombre, no es que se te constituya un derecho recién con la sentencia. Simplemente es, oye juez, he acreditado, aquí están los requisitos de los 10 años para que en donde estoy probando que he poseído este inmueble, he poseído este terreno o este inmueble durante 10 años, acreditado, juez, declárame propietario, porque el derecho ya lo tengo, ojo. Y el juez hace la verificación, revisa y pues efectivamente tienes acreditado la posesión durante más de 10 años. Entonces te declara propietario. Luego, la parte de una sentencia también es muy importante que lo tengan en cuenta. Una sentencia se divide en 3 partes, ¿no? Parte expositiva, parte declarativa y parte resolutiva. Parte expositiva, cuando ustedes en sus prácticas vean, la sentencia puede ser de 3 páginas, como puede ser de 90, 100 páginas. Pero ustedes tienen que darle una leída profunda únicamente a las 2 primeras partes, a las 2 últimas partes, la parte considerativa y resolutiva. Bueno, para mí, ¿no? Para mí serían las 2 últimas partes. Porque la parte expositiva simplemente es un resumen de los hechos del caso. Un resumen. Pepito dice A, Juanito respondió C, y nada más, solamente es un resumen de lo que ha pasado en el caso de forma así externa. Pero cuando ya entra el juez a motivar, cuando ya entra el juez a valorar cada medio probatorio, valora cada medio probatorio, tanto, no sé, testimonios, pericias, cualquier tipo de argumento que exponga la parte, cualquiera de las partes, todo eso se va a valorar en la parte considerativa. Esa parte considerativa es muy importante porque va a influir lo que posteriormente el juez va a decidir en la parte resolutiva, ¿no? La parte resolutiva es muy breve también porque solamente va a decir fundada la demanda, en consecuencia ordeno tal cosa, o infundada, en consecuencia ordeno que se archive en el proceso. Es muy breve también la parte resolutiva porque únicamente es la decisión que finalmente toma el juez, pero todo el razonamiento, toda la motivación va a estar en la parte considerativa. Entonces, tengan en cuenta esta división o esta estructura que tiene una sentencia. Luego el proceso contencioso, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un proceso contencioso y un proceso no contencioso? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la diferencia con el no contencioso? Ya, parece que no. El proceso contencioso implica que hay un conflicto de intereses, ¿no? Hay un demandado detrás que no quiere que tú veas satisfecho tu derecho que estás exigiendo en un proceso judicial. Y en ese proceso contencioso va a implicar justamente este choque de intereses y va a primar el interés que mejor sea, que mejor teoría del caso tenga, que mejor medios probatorios tenga que la respalden, todo ello, ¿no? Pero en un proceso no en el proceso no contencioso, ahí no hay un tipo de incertidumbre, no hay un tipo de, perdón, no hay un tipo de choque de intereses, simplemente es alguien que está pidiendo, hay una suerte de incertidumbre que quiere que se vea esclarecido en un proceso judicial. Por ejemplo, una rectificación de partida o una sucesión intestada. Son cuestiones que de alguna u otra manera afectan a quienes están presentando esta solicitud para que el juez esclarezca ese pedido. Pero si se dan cuenta, no hay un choque de intereses con alguien. No es que no es que quiera afectar a otra persona, simplemente es
algo que el propio solicitante está pidiendo que se pueda esclarecer o se pueda corregir, ¿no? Entonces, volviendo a los procesos contenciosos, aquí está lo más importante, ¿no? En cuántos tipos de procesos se dividen? Conocimiento, abreviado y sumarísimo. 3 tipos de procesos. Y ahí viene la pregunta, si alguien pudiera, quizás alguien que ya lo ha visto en la práctica un poco, quizás está estudiando o es su especialización procesal civil, por ahí tal vez quizás lo ha visto, alguien tiene la respuesta y esto es por 2 puntos, ojo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso de conocimiento, o sea, ordinario? Ojo, el ordinario contiene a tanto abreviado, sumarísimo y de conocimiento. Ojo, lo contiene los 3. Me refiero a cuál es la diferencia entre un proceso de conocimiento, el amplio en sentido general hablando, con un proceso ejecutivo. ¿Saben la diferencia entre esos 2 tipos de procesos? Yo entiendo que recién van a ver el proceso ejecutivo, pero quizás ya lo han visto, quizás lo han estudiado, o no tienen todavía eh, claro eso, para poder entrar justamente a hablar sobre el proceso de conocimiento como tal. Sí, Y ahí yo entiendo que el proceso de conocimiento declara constituye un derecho, mientras que el proceso ejecutivo se ejecuta, hace cumplir un derecho como tal, que ya está reconocido. Ya, muy bien, Chantal. Ya, sí, esa es la diferencia. El proceso de conocimiento, hay una suerte de incertidumbre por, ¿realmente tengo ese derecho? Al menos el juez va a decir eso, ¿no? Ya, tú me presentas tu demanda, pero ojo, yo no sé si tú realmente tienes un derecho como tal. Aún no lo sé. Quiero escuchar a la contraparte. La contraparte y contesta, suelta sus argumentos, los respalda con medios probatorios y el juez no sabe a quién creer. Aún no sabe, no se decanta por ninguno de los dos. No hay un tipo de... Las probabilidades de la verosimilitud en un derecho aún no está para ninguna de las partes, ¿no? El juez entonces tiene que valorar cada medio probatorio, incluso tiene que ir a pruebas de oficio para que pueda, aún su criterio o su sentimiento de quién tiene la razón aumente aún más, ¿no? Entonces, eso es lo que se discute en un proceso de conocimiento. No hay certeza, no hay eh, un derecho como tal que alguna de las partes ya pueda decir, juez, yo tengo un derecho, haz cumplir ese derecho o ejecuta ese derecho que tengo aquí en un título ejecutivo, ¿no? Nada. Aquí ambas partes comienzan por igual, en las mismas armas, y todo va a depender de cuáles son los medios probatorios que le respalden. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, teniendo en cuenta esto acá, este concepto macro, que es el proceso cognitivo y que se divide en 3, en estos 3 es la misma cuestión. El juez no sabe si tú tienes un derecho o no. En esos 3. La única diferencia entre estos es la complejidad de los derechos del derecho que pide el demandante y con ello también implica un mayor plazo procesal que al juez le va a tomar en cada acto procesal dentro de un proceso, ¿no? Es decir, si me pides algo complejo como la nulidad de un acto jurídico, eso es un proceso que puede tomar días, eso es un proceso que le puede tomar días al juez. No, es un proceso muy complejo, teniendo en cuenta que no sabes si la nulidad que tú pides realmente sea verídica, ¿no? Puedes tener la razón, puedes no tener la razón, el juez tiene que razonar mucho. Entonces, esa complejidad implica que el juez deba tener mayor tiempo, un mayor plazo. Y por eso se tiene que discutir en un proceso de conocimiento, porque esta vía procedimental le otorga al juez un mayor plazo, le otorga también justamente eso, ¿no? Mayor plazo para que él pueda realizar todos los actos procesales convenientes, pueda resolver también conforme a derecho, ¿no? Claro, sin perjuicio de que ya quien pierda pueda apelar, incluso ir a casación. Luego, los procesos menos complejos están en el abreviado, quizá una tercería. A ver, aquí creo que pues, bueno, tercería o toda pretensión cuya, cuya estimación patrimonial sea de 100 hasta 1000 URPs. Ese es en el abreviado. Y el sumarísimo
ya implica procesos más sencillos y que también necesariamente deben resolverse en un corto plazo. Por ejemplo, el desalojo por ocupante precario, ¿no? Que se supone en teoría que alguien que quiere que se desaloje a una persona, pues está en la necesidad de que quiere recuperar la posesión de su propiedad, de su inmueble. Entonces no puede estar sometido al mismo plazo que uno donde se ventila una nulidad de acto jurídico, que puede tomar años. Entonces, esa es la principal diferencia entre estos tres tipos de vías procedimentales. ¿Ok? En estos tres no hay un derecho reconocido aún. Se va a ver en el proceso. Se va a ver conforme cada parte va revelando sus medios probatorios, el juez la va a admitir, pueden actuarse y el juez va ahí, en el interín procesal, va a ir decantándose por alguna de las partes. Y finalmente va a expedir su sentencia diciendo, oye, sí, tú tienes realmente un derecho. Tú tienes un derecho o tú has cumplido los requisitos para que realmente se te declare con este derecho, como en la prescripción adquisitiva, por ejemplo. ¿Ok? Y ya, y esta es básicamente la estructura en un proceso ordinario, en un proceso de conocimiento. Y ustedes dirán, quizás se preguntarán, ¿y en qué momento, en dónde entra el proceso cautelar aquí? Ya muy pronto lo van a ver. Hasta este punto, la estructura de un proceso ordinario es la siguiente, es esta. Comienza con la demanda, el juez te la admite, notifica a la parte demandada tiene que tomar conocimiento de esta demanda para que pueda contestar, y si en caso contesta, puede presentar excepciones, puede presentar defensas previas, puede reconvenir, entiéndase, presentar él sus propias pretensiones, ¿no? Sus propias pretensiones, pero ¿qué pasa cuando no contesta? ¿Qué pasa cuando no contesta? Pues el juez, pese a que el demandado ha sido notificado y no contesta con la demanda, ahí se genera algo muy, muy, muy interesante que ya entra a pie con el proceso cautelar, y es la rebeldía. La rebeldía. ¿Alguien sabe qué es la rebeldía? Ustedes que han llevado proceso civil 1 ya, ¿saben qué es la rebeldía? ¿O qué implica estar en rebeldía? Sí, Carlos. Bueno, tenía entendido que era cuando no se contestaba, digamos, o bueno, no iba a comparecer, ¿no? Por uno o dos veces máximo, y ya al no ir, pues, declaras como que no, o sea, no está haciendo a lo que se te ha pedido, entonces eres rebelde, ¿no? Te declaran en rebeldía. Ya, ok. Muy bien. Ok, Carlos. Sí, Chantal. Ah, sí, lo mismo, o sea, cuando una persona ha sido notificada válidamente y no acude al proceso dentro del plazo legal que se ha establecido, se declara rebelde. Ya. Ok, me están comentando, los dos hasta ahora han dicho qué es lo que causa la rebeldía. Pero ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los efectos de la rebeldía? ¿Tiene algún efecto la rebeldía que pueda influir con un posible pedido cautelar? ¿Alguno de ustedes puede leerme, cualquiera, el artículo 461 del Código Procesal Civil? Sí, sí. A ver, ¿quién alzó la mano primero? Roxana. A ver. Sí, ¿qué tal, Alex? Buenas noches. En este caso era respecto a la pregunta anterior que mencionaste, solo para confirmar, por ejemplo, cuando el demandado se apersona pero no realiza los argumentos de la contestación, ¿también se le declara en rebeldía? O sea, si bien se Bueno, apersonó pero no ha contestado, básicamente a la demanda, ¿no? En este caso. no, Y ya claro, pasa. claro. No, se le tiene en rebeldía porque no ha contestado, solamente se ha personado. No se ha personado nada más.
tiene que contestar. Y el CPC es muy claro, ¿no? Tiene que contestar cada argumento, bueno, cada argumento no, sino cada punto relevante, cada pretensión tiene una formalidad la contestación. Si no se respeta esa formalidad, entonces se va a dar por no contestado, por más que esa persona, ¿no? A ver, Chantal. Ah, sí, mencionaste que leyéramos el artículo 461 sobre los efectos de la declaración de la rebeldía. ¿Lo leo? Ya, sí, sí, por favor. Y ya, artículo 461, efecto de la declaración de rebeldía. La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo que, habiendo varios emplazados, alguno conteste la demanda. 2, la pretensión se sustenta en un derecho indisponible. 3, requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, este no fue acompañado a la demanda. O 4, el juez declara en resolución motivada que no le producen convicción. Ok. Vayámonos con el primer párrafo en el que mencionaste: la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda. ¿Alguno de ustedes, y eso también va por 2 puntos, alguno de ustedes me puede más o menos comentar cómo eso estaría relacionado con un posible pedido cautelar, con un posible pedido de solicitud cautelar? ¿De qué forma podría estar relacionado? Tengan en cuenta, tengan en cuenta que, como ya les dije, un proceso de conocimiento, demandante y demandado están en las mismas armas. El juez no sabe si realmente tú puedas tener algún derecho o no. Todo va a depender de cómo va el proceso. Sí, José Manuel. Sí, claro, entendiendo que el artículo 461 señala que hay una presunción relativa a la verdad ante la rebeldía. Claro, la presunción relativa a la verdad se entienda que la narración de los hechos se entiende como verdad, ¿no? Debido a la rebeldía por parte de la parte demandada. Por ejemplo, no sé, en un caso de prisión alimenticia, en que la mamá pide y el papá no responde, pues no contesta la demanda. Entonces el juez tiene, ante el artículo 461, tiene una presunción relativa de verdad, por lo que entiende prima facie que es cierto lo que dice la parte demandante, en este caso la madre, por lo que hay más probabilidades de que dé por fundada el pedido de medida cautelares. En este caso puede ser la retención de cuentas del padre. Yo lo relaciono de esa forma. Ya te acercas. Alguien que quizás, un poco más técnico, quizás un poco más que entre en ese tema de qué efectos podría tener con una posible medida cautelar. A ver, Brenda. Sí, bueno, a dar por admitido lo señalado por el demandante, esto se podría relacionar con uno de los requisitos para la admisión para la concesión de la medida cautelar, que es la verosimilitud del derecho, es decir, que el derecho sea aparente para que pueda concederse la cautelar. Perfecto. Sí, exactamente. Si se dan cuenta, este tema inclina la balanza a una de las partes. ¿Y de qué forma lo inclina? De que pueda obtener una medida asegurativa para el futuro. Se dan cuenta que en un proceso ordinario nadie no hay una convicción. Tú no puedes pedir una medida cautelar fuera del proceso, o sea, en la mayoría de los casos, tú no vas a poder, es muy, muy imposible que te otorguen una medida cautelar fuera del proceso o una medida cautelar dentro del proceso si tú no tienes al menos una rebeldía por parte de la parte demandada. ¿Por qué? Porque en un proceso ordinario no hay algún tipo de verdad o algún tipo de derecho que ya alguna de las partes pueda decirse: oye, juez, yo por ahora tengo el derecho, la contraparte es la que debe refutarme. No, porque como ya les dije, no hay ningún tipo de título ejecutivo, no hay ningún tipo de algún criterio legal que pueda otorgarte a ti algún derecho, sino hasta que puedan ocurrir ciertas cosas dentro del proceso judicial. En este caso, la rebeldía. La rebeldía ya inclina la balanza hacia alguna de las partes. Ojo, inclina la balanza no en el sentido de que necesariamente te van a otorgar una sentencia a tu favor, pero sí te inclina en el aspecto de que puedas tener una medida asegurativa para poder, ya cuando tengas tu sentencia, puedas
pues, totalmente ejecutada esa sentencia, ¿no? No sé, como dice ahí, tengo un ejemplo, un tema de obligación de dar suma de dinero, 100.000 soles. Tú tienes un contrato, no sé, de mutuo, un contrato de préstamo, pero que no está ni en escritura pública, es un contrato simplemente con firma. Ambas han firmado nada más. Eso no es un título ejecutivo. Vas a iniciar un proceso ordinario, el juez no te va a decir, tú vas a decir, señor juez, aquí está la firma del demandado, ahí ha dejado constancia, aquí están los vouchers de préstamo, aquí está todo. Es verídico el préstamo y este pata no me quiere pagar. El juez te va a decir, bueno, lo vamos a ver en el proceso, porque a mí no me consta de que eso sea verídico, no me consta de que realmente tú tengas la razón. Pero si en el proceso el demandado no dice nada, esa rebeldía o esa ausencia de querer contestar la demanda, pues al juez le da una convicción, ¿no? Oye, ¿por qué no quiere contestar la demanda? Si se le ha notificado en su domicilio contractual, en este caso. Bueno, algo de verdad puede haber en lo que me dice el demandante, si el otro no me dice nada. Ok, con esa declaración de rebeldía, pues tú ya ahí puedes ir accionando para ver de qué forma puedes asegurar lo que en el futuro la sentencia te va a otorgar, ¿no? Entonces ahí puede entrar una medida cautelar. Tú le dices al juez, señor juez, el peligro de una demora es facilito. Todos sabemos que cuánto dura un proceso judicial. Puede durar años, más si es un proceso ordinario. Eso es muy fácil de acreditar, el peligro de una demora. Eso aplica para cualquier tipo de proceso. Lo que es difícil de acreditar es la verosimilitud. Esa cuestión es muy difícil de acreditar y más en un proceso ordinario. Pero lo que te va a ayudar es la rebeldía, justamente por el que la propia norma, el Código Procesal Civil, te da esa facultad, ¿no? De que con la rebeldía se presume la veracidad de los hechos demandados. Eso lo pones en tu criterio, en tu requisito de medida cautelar, el juez te va a decir, bien, efectivamente, te otorgo tu medida cautelar, ¿qué quieres? ¿Cuentas bancarias o algún tipo de inmueble que pueda tener el demandado para embargar? Tú le pides, no sé, cuentas bancarias. La deuda el préstamo era 100.000 soles, tú le pides por 100.000 soles le pides. El juez te otorga, notifica a todos los bancos y ojo, quizás el demandado ahí, sabiendo que tú no tienes nada por ganar, el proceso puede durar años, quizás el demandado no sacó la plata de los bancos, quizás lo tenía ahí confiado en el banco, quizás confiado en que, no, este proceso va a durar años, no voy a hacer nada aún. Y con esa medida cautelar que te otorgan, pues le embargas sus cuentas bancarias. No sé, por ahí BBVA tenía 80.000 soles. Lo retiene, ese monto, ustedes ya saben, pues, ¿no? Lo consigna ante el Banco de la Nación, y el Banco de la Nación expide un certificado, ese certificado, el BBVA, lo lleva al juez, al juzgado, y en el juzgado, ese monto va a estar bien resguardado. Entonces, ese miedo de que quizás no puedas ver devuelto tu dinero, pues ya se va a ir difuminando, ¿no? Ya vas a estar más contento, tú como abogado vas a estar más feliz porque vas a cobrar también, ¿no? Entonces, sabes que hay un monto que puedes ver satisfecho al momento de que se haya una sentencia a tu favor. Y cuando hay una sentencia, pues el demandado obviamente en la mayoría de los casos no va a querer pagar la deuda. Con ese monto que ya se retuvo y que está en poder del juez, pues con ese monto te cobras. Pero si se dan cuenta, en un proceso ordinario es un poco más complicado. Es más complicado obtener es más complicado ver satisfecho tu sentencia, ¿no? Cuestión distinta es en un proceso ejecutivo, que ya lo van a ver, creo, en este segundo tramo del año, ¿no? Que como ya bien dijo la compañera, ahí ya tienes un derecho como tal, ¿no? Es un derecho como tal y es más fácil acreditar la verosimilitud. Ahora, ¿qué está? Luego de la rebeldía, ustedes ya, pongámosle que han pedido su medida cautelar dentro del proceso y ya han retenido un monto. Entonces, lo que sigue es ustedes no dejen de impulsar su proceso para tener una sentencia lo más rápido posible, ¿no? Bueno, ese rápido posible puede ser 2 años, 1 año y medio, pero lo bueno es que ustedes ya tienen ahí algo con que asegurar esa demora, ¿no? Y ustedes ya van a estar más seguros, más tranquilos de que van a poder ver cubierto la obligación o la pretensión que están queriendo que el juez les ampare, ¿no? Luego está el saneamiento, la audiencia de conciliación y fijación de puntos controvertidos. Si no hay medios probatorios o son solamente medios probatorios documentales,
que no necesitan actuarse como una pericia, como una testimonios, testigos, todas esas cuestiones. Entonces el juez va a decir, bien, solamente hay pruebas documentales, el demandado no ha dicho nada, sigue rebelde. Pongámosle que el demandado se haya personado y haya dicho, no, esa firma es falsa. El juez, ¿qué va a decir? Bueno, yo no soy experto en firmas, vamos a llamar a un perito grafotécnico para que pueda examinar si las firmas realmente son tuyas. Y esa designación de ese perito, que se le cobren se le paguen sus honorarios, todo eso va a durar años, dura años. Pero si se dan cuenta, que se le declare rebelde al demandado, de alguna otra manera aporta a que el proceso se simplifique aún más. Se simplifique aún más, porque si no hay un cuestionamiento quizás a las firmas que están en ese contrato, pues el juez tampoco, muy seguramente no va de oficio quizás a mandar a un perito, ¿no? A ver si efectivamente es la firma del demandado. No lo suele hacer, más espera que el propio demandado sea quien cuestione eso. Y pues si no hay ese tipo de cuestiones y solamente hay pruebas documentales, contratos, documentos, lo más probable es que expida una sentencia anticipatoria, ¿no? Un juzgamiento anticipado del proceso. Luego, bueno, el proceso contencioso ya les expliqué. Y aquí es lo que entra. Y que también está relacionado con la medida cautelar. Ya hemos visto, por un lado, cómo un proceso ordinario puede estar relacionado con un proceso cautelar. Ciertamente es más difícil, pero hay como cuestiones legales, muy legales, porque están de forma establecida en la norma. De alguna otra manera tiene que pasar esto para que pueda facilitarse la obtención de una medida cautelar. Pero en un proceso de ejecución, único de ejecución, es muy distinto. Es muy distinto. Y si alguien puede leer el artículo, un ratito, creo que es el artículo... El artículo 689, ¿alguien puede leerlo, por favor? Sí. Artículo 689. Requisitos comunes. Procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética. El siguiente artículo también, por favor. Ese era. Artículo 690. Legitimación y derecho de tercero. Están legitimados para promover ejecución quien en el título ejecutivo tiene reconocido un derecho en su favor, contra aquel que en el mismo tiene la calidad de obligado y en su caso el constituyente de la garantía del bien afectado en calidad de litis consorte necesario. Cuando la ejecución pueda afectar derecho de tercero, se debe notificar a este con el mandato de ejecución. La intervención del tercero se sujetará a lo dispuesto en el artículo 101. Si se desconociera el domicilio del tercero, se procederá conforme a lo prescrito en el artículo 435. Bien. Lo primero que nada, disculpen por la bulla, creo que acá al costadito hay un perrito que no deja llorar. No es mi perrito, Juan, no es mi perrito, sino lo tendría aquí conmigo. Ya, ok, claro, el 690. Mira, acá claramente dice que está legitimado para promover ejecución quien en su título ejecutivo tiene reconocido un derecho en su favor. Bueno, y hay requisitos, ¿no? Que tiene que ser cierto, expreso y exigible, pero per se, un título ejecutivo ya tiene reconocido un derecho. Y con ese título, con ese documento, ustedes tienen que remitirse quizás a la norma pertinente, ¿no? Porque si estamos hablando de un título valor, como una letra de cambio, si ustedes van a la ley de títulos valores, ahí habla sobre los derechos patrimoniales que pueden estar contenidos en un título valor. Entonces, ya de frente te habla de un derecho. Te habla de un derecho que no tienes en un documento. No. Entonces, si tienes un título ejecutivo, quizás un laudo, quizás una transacción, un testimonio de escritura pública, quizás un contrato. ¿Se acuerdan del ejemplo que les dije al inicio? Un contrato simple con firmas. Eso no es un título ejecutivo. Pero quizás ese contrato lo elevas a escritura pública, ya es diferente. Porque es un contrato que tiene un respaldo notarial, que ya ha sido elevado a escritura pública, y eso ya da una presunción de que efectivamente ha ocurrido algo, ha habido un problema ahí,
y hay un derecho que ciertamente tú tienes porque ya hay una formalidad detrás. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos títulos ejecutivos porque presume derecho. Hay un derecho que tú tienes y que vamos a ver si efectivamente es exigible este derecho. Quizás hay alguna condición, quizás no hay liquidez, es decir, tienes que acompañar una liquidación, ¿no? Para poder determinar cuál es el capital, los intereses, pero son cuestiones formales que no perjudican tu derecho como tal. Y ese derecho, ¿qué requisito de una medida cautelar puede apoyar? ¿A qué criterio de una medida cautelar puedes acreditar con este título ejecutivo? ¿Alguien sabe? ¿De qué forma un título ejecutivo puede influir en un posible pedido cautelar? Bueno, está relacionado con un tema de la verosimilitud, ¿verdad? Porque si tienes un derecho o aparentemente tienes un derecho que está en un título ejecutivo, pues tu requisito de la verosimilitud va a estar cubierto y puedes obtener una medida cautelar incluso fuera del proceso. Cuestión diferente a un proceso ordinario, como les había comentado, ¿no? Es muy difícil obtener una medida cautelar fuera del proceso en un proceso ordinario, más no en un proceso ejecutivo, porque ya tienes un derecho como tal. Lo único que tienes que hacer es hacer exigible ese derecho, que el juez lo haga exigible, no que te reconozca, sino que pueda hacer exigible ese derecho y exigirle al demandado, en este caso se le dice más ejecutado, para que pueda cumplir con lo que está en ese título ejecutivo. ¿Ok, chicos? Entonces, eso sería el tema del proceso único de ejecución. Bueno, estos son los títulos ejecutivos, ¿verdad? Son 11 en total. Es taxativo, ojo, ¿ah? No puede haber No, perdón. Acá en el 11 dice que también hay normas que pueden... Taxativo me refiero en el sentido de que solamente la norma puede decir qué cosa es título ejecutivo y qué no. Bueno, estas son las normativas aplicables para un proceso ejecutivo. Y acá entra el tema del proceso cautelar, ¿no? Que ya... Que el proceso cautelar implica ya, como les había dicho, es un pedido asegurativo para poder... para que la sentencia futura o el auto final, si hablamos de un proceso ejecutivo, pueda realmente ser cubierto, ¿no? Pueda realmente sea satisfecho con este proceso cautelar que se va a solicitar. Puede ser fuera del proceso, puede ser dentro del proceso, dependerá de cuán respaldado esté y si puedes cubrir estos criterios o estos elementos para un pedido cautelar. ¿Okay? Los tipos de medidas cautelares y todas esas cuestiones, ya eso es más propio del primer módulo que han visto en la clase con la doctora, y eso ya lo van a ver con Ronnie, si mal no me equivoco, va a ver como un tipo de repaso de qué tipo de medidas cautelares, y ustedes han visto, pues, ¿no? Asegurativas sobre el fondo, anotación de demanda, innovar, no innovar, todas esas cuestiones ya lo van a ver con Ronnie, ¿no? Pero es muy importante que sepan cuáles son los antecedentes de este proceso cautelar y de qué forma pueden estar influidas con un proceso ordinario, con un proceso ejecutivo, y que su función siempre va a ser subsidiaria. Siempre va a ser subsidiaria. No puede haber un proceso cautelar autónomo. ¿Por qué? Porque su fin simplemente es salvaguardar lo que se pueda dictar en el proceso principal, ¿no? Y este proceso principal se puede llevar en un proceso ordinario o en un proceso ejecutivo. Nada más. ¿Okay? ¿Tienen alguna consulta hasta ahora? ¿Algo que no les ha quedado claro? Quizás quieran que nuevamente les explique algún punto o hasta el momento todo claro, chicos. Sí, Alex, por mi parte tengo una consulta. En clase la doctora mencionó que si bien es cierto no puede existir una medida cautelar de manera autónoma, había casos en los cuales
de manera anticipada se le podía otorgar una medida cautelar con la condición de que, si no me equivoco, en 10 días más o menos se le interponga una demanda. ¿Cuál sería un caso concreto en el que pase esto? Ese es, claro, eso se le conoce como medida cautelar fuera del proceso, ¿no? Es eh, cuando no quieres, o sea, ¿cuáles son los efectos de una demanda? Te admiten la demanda y el juez inmediatamente notifica al demandado. ¿Y qué crees que hace? Por ejemplo, a ti, Roxana, ¿no? Te notifican con una demanda, tú que sabes de derecho, ¿no? Pero pongámosle a alguien que también no sabe de derecho. ¿Qué es lo que haría si ve bajo su puerta una demanda, está ahí la resolución y en la resolución aparece su nombre y está la demanda, no sé, le están demandando por obligación de suma de dinero, no sé, 100.000 soles? Ella quería, ¿no, acaso no iría directamente a consultar con un abogado o con algún familiar que estudie derecho o con algún familiar que estudie leyes, ¿no? Lo más probable es que vaya con un abogado. El abogado acá de la esquinita, no sé, el que quieran, pero abogado al fin y al cabo. A consultar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué forma me puede afectar? ¿Qué cosa debo hacer? Eh, ¿Qué plazo tengo? ¿Qué me espera? Y el abogado inmediatamente le puede decir, ¿no? No, señora, este es un proceso ordinario. Tranquila, esto va a tomar su tiempo. Solamente hay que contestar la demanda, nada más. Ok, la señora tranquila va a contestar la demanda. Pero ¿qué pasa si quizás es un proceso ejecutivo? Señora, los plazos en este tipo de procesos son más cortos. Hay que contestar la demanda, bueno, hay que contradecir la demanda, en este caso se le llama así, pero también tomen sus precauciones, saque su dinero del banco, si puede, transfiera su inmueble. ¿Tiene inmuebles a su nombre? No, sí, sí, tengo un inmueble a mi nombre. ¿Y está hipotecado o algo? No, no tiene ninguna hipoteca, está limpiecito. Ya, señora, transfiera su inmueble, saque el dinero de los bancos, no tenga nada en los bancos. En cualquier otra entidad que pueda tener, no tenga nada, sáquelo todo. ¿Y por qué, joven? Porque en cualquier momento le puede caer una medida cautelar, ¿no? Retención o sobre su inmueble, inscripción, ¿no? Eso es lo negativo de iniciar una demanda, porque inmediatamente pone a conocimiento de la contraparte de que se está iniciando una acción judicial contra ella. Y el abogado, a menos que sea muy tonto, ¿no? El abogado le va a decir eso, ¿no? Oye, cuida tus cosas, ¿no? Saca todo del banco y todo eso. Entonces, cuando tú quieras iniciar, quizás pedir una medida cautelar dentro del proceso, o sea, ya tienes un proceso judicial, ya tienes tu demanda, las demandadas saben que le están demandando, y tú recién pides tu medida cautelar, ¿qué es lo que vas a obtener? Muy probablemente es que esa medida cautelar sea infructuoso. Es decir, no se notifican a todos los bancos y los bancos ya le han dado su dinero a la señora. Entonces no hay algo que puedas realmente retener. Quieras embargar su inmueble, quizás su inmueble ya lo transfirió a otra persona. Con una medida cautelar de embargo no vas a poder hacerlo. Puedes hacerlo con otro tipo de medida, ustedes ya habrán escuchado o lo van a escuchar, la acción pauliana. No sé si habrán escuchado en su clase de acto jurídico quizás, la acción pauliana. De esa forma puedes ahí retrotraer esa transferencia de inmueble, pero ya escapa un poco del tema del embargo, ¿no? Al menos con un embargo no vas a poder afectarla. Tienes que hacer otro tipo de acción legal. Entonces, eso es lo complicado si tienes una demanda. Pero ¿qué pasa con una medida cautelar fuera del proceso? Es decir, la demandada no sabe que se le va a iniciar una acción legal. O sea, no se le ha notificado con nada. Entonces, tú inicias una solicitud cautelar ante el juez, tu solicitud cautelar, ahí está, todos tus requisitos de la solicitud, la verosimilitud del derecho, el periodo de demora, y esa verosimilitud, ¿cómo va a estar acreditado? Con tu título ejecutivo, porque acabamos de leer el 689, dice que el título ejecutivo tiene un derecho, que sea exigible y todo eso, eso saber en el fondo, pero de per se, tú ya tienes un derecho en esta letra de cambio, tienes un derecho en este laudo a tu favor, tienes un derecho en este testimonio de escritura pública que tú tienes, ya tienes un derecho. Entonces lo que el juez va a decir, bien, hay verosimilitud, muy probablemente tengas el derecho, te voy a conceder de forma anticipada y no voy a notificar a la demandada. Te concede ese derecho y en la mayoría de los casos sí obtienes un resultado mayor, un resultado más positivo, porque el banco
puede que sí tenga montos de la señora, tú le haces una búsqueda a la señora y si tiene su inmueble ahí, no sé, en Magdalena, en Surco, la embargas, el juez admite tu medida cautelar de embargo en forma de inscripción, ve que oficia la SUNARP dice, bueno, sí, acá la señora tiene este inmueble en Magdalena, ya, se le embarga por 100.000 soles. De esa forma, esos son los efectos positivos de una medida cautelar fuera del proceso. Y luego tú tienes, una vez ejecutado esta medida cautelar, llamémosle ejecutado en el sentido de que realmente se pueda llegar a su finalidad, es decir, se inscriba el embargo. Si tu embargo no se inscribe aún sobre el inmueble en SUNARP, aún no se puede dar por ejecutado. No basta con que el juez te admita la medida cautelar. Ojo, acá todos, cuando lo vean en su práctica, no implica que el juez admita tu medida cautelar y tú como loco, ya, tengo 10 días para iniciar, para demandar. No, tú tienes, los 10 días corren recién desde que tu medida cautelar realmente se haya efectuado. ¿Cómo efectuado? Uno, que se haya inscrito el embargo sobre el inmueble en SUNARP. Tú verificas que se inscribió el embargo, no sé, buscas en SUNARP, buscas el número de partida del inmueble que tú quieres que se embargue y ahí sale el asiento. Sobre el proceso judicial seguido contra Juanita, la demandada Roxana ha interpuesto la medida cautelar de 100.000 soles ante el juez tal, y el juez la ha concedido y el expediente es este, y se inscribe sobre el inmueble. Desde ese momento, tú tienes 10 días para poder para poder formalizar la demanda. Formalizas la demanda ante el juez, porque de lo contrario, si corre más de 10 días, el juez muy probablemente no lo haga, quizás sí, quizás no, se levanta la medida cautelar, ¿no? Se levanta la medida cautelar porque no has respetado el plazo. Y si el juez no se da cuenta, porque en la mayoría de los casos no se da cuenta, corre traslado al demandado. Una vez que se ejecute la medida cautelar, el juez va a notificar al demandado. Y el demandado y su abogado va a decir, oye, pero mira, ha formalizado la demanda fuera de los 10 días. Juez, levanta la medida cautelar y sigamos con el proceso así como está, pero sin medida cautelar. Y el juez le va a decir, bueno, sí, efectivamente, has formalizado fuera de plazo, te levanto tu medida cautelar, el proceso principal sigue, ojo, le deberás 100.000 soles en tu letra de cambio y todo, pero la medida cautelar se levanta porque no has respetado el plazo para poder formalizar la demanda, ¿no? Para poder presentar tu demanda. Pero si estás dentro del plazo, normal, ¿no? Eso es uno de los beneficios de obtener una medida cautelar fuera del proceso, que vas a estar beneficiada con la ignorancia del demandado de que hay alguna acción legal que se le va a ir, ¿no? Obviamente ellas quizás dirán, ¿no? Bueno, no le estoy pagando 2 meses, 3 meses, probablemente me demande. Bueno, hasta que me notifiquen, tengo plazo. Normalmente pueden decir eso. Pero si tú tienes algún título ejecutivo, lo puedes hacer fuera del proceso, ¿no? Sin necesidad de demandar aún, sino de forma previa, puedes pedir una medida cautelar. Cuestión distinta y si es un proceso ordinario, ¿no? Ya ahí, como les dije, en la mayoría de los casos, tú tienes que esperar a la rebeldía de la demandada para poder recién acreditar la verosimilitud. Y recién con esa verosimilitud puedes pedir siquiera una medida cautelar. Pero ya no sería fuera del proceso, porque tienes un proceso como tal iniciado, ¿no? Sería una medida cautelar dentro del proceso. Eso, Roxana. ¿Sí? Sí, genial, Alex. Y con ello me viene una nueva consulta. Por ejemplo, en una obligación de dar suma de dinero, en este caso se interpone la demanda, el demandado no responde, pero todavía está dentro del plazo y bueno, de alguna u otra manera la demandante se entera de que éste está transfiriendo sus bienes al hijo, no sé, al sobrino, qué sé yo, entonces está que se deshace de los bienes, ¿no? Que tiene. En este caso, ya ha pasado el tiempo, ya una vez declarado rebelde el demandante y interpuesta una medida cautelar y que también se le hayan aceptado, una vez que se inscribe esta medida de cautelar, imaginemos de embargo, y que el propietario, bueno, mejor dicho, que el demandado se quede solamente con un bien que pertenece a la sociedad conyugal, este responde por la fracción que le toca de la sociedad conyugal en dinero o puede ser también en bienes. ¿O hay algún artículo del código que diga que él tiene que responder solamente con dinero, o sea, la fracción que le corresponde de la sociedad conyugal? Eh, a ver, me perdí un poco. En la parte inicial o sea, tu pregunta es,
¿de qué forma actuaría una medida cautelar en un bien que le pertenece a una sociedad conyugal? Y que el Sí, ajá, esposo, sí. quizá, solamente la esposa es la demandada, y el esposo Sí, no. el esposo, solo el esposo es el demandado y en este caso la esposa pues no tiene nada que ver en el proceso. Claro, claro, como dice Álvaro, solamente sería acciones y derechos para poder demandar a la... O sea, podrías embargar el inmueble, sí, puedes embargar el inmueble, pero únicamente va a recaer sobre las acciones y derechos que le va a corresponder a este esposo, ¿no? La señora no va a poder, ella no se va a ver afectada. Y ojo, si embargas estas acciones y derechos, eso no es problema. Igual puedes, ¿cómo se le dice esto? Rematar después. Pero ahí es el problema. No sé si vas a encontrar a alguien que quiera, que quiera tener acciones y derechos solamente, ¿no? Pero sí puedes embargar el inmueble. Pero no es lo recomendable. Lo puedes hacer solamente como una forma de poder mm, A fin de que te pague, digamos como... como intimidar, como que a ver si es que también tener un inmueble embargado no es nada atractivo, o sea, se ve feo, pues, ¿no? Y si ellos quieren venderlo, quizás, y nadie quiera, no quieran, y no hay un comprador que quiera, o sea, es muy difícil también encontrar a alguien que quiera comprarte un inmueble embargado, ¿no? Entonces, eso puede abrir la puerta a que pueda haber una conversación entre las partes para que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Pero sí se puede demandar, embargar un inmueble que le pertenezca a una sociedad conyugal y solamente uno de ellos sea demandado. Está bien, perfecto, Alex. Gracias. ¿Tienen alguna consulta más? ¿Alguien? Ya, ok, creo que no hay más consultas. Pregunten ahora, chicos. Es muy importante que ustedes, tarde o temprano, le van a ver esto. Incluso cuando vean, no sé, procesos de demandas de otorgamiento de escritura pública, cuando vean incluso arbitraje y quieran ejecutar el laudo en vía judicial, también van a ver, está muy relacionado también un tema de pedidos cautelares, también. Entonces, esto es muy genérico, es muy amplio, tiene un alcance muy, muy grande, ¿ya? Bien, parece que no hay más consultas, entonces voy a proceder con el Kahoot, ¿ok? Con el Kahoot no se vayan, voy a mandar el Kahoot. Los 3 primeros tienen punto para el control. Voy a mandar en 5 minutos.